seguimos andando nuestro camino de historias, agradeciéndote siempre que nos estés acompañando, que podamos acompañarnos estos domingos. Y ahora vamos a charlar vamos a ponerle luz a una historia que me parecía sumamente simpática para poder compartirle con ustedes. Saben ustedes que en nuestro cementerio local se está rehabilitando y recuperando un sector al que le llamamos Cementerio Británico. Un cementerio que fue habilitado en 1924. El tiempo hizo que quede ahí en desuso y a partir de la gestión actual se lo está rehabilitando, se lo está recuperando ediliciamente y administrativamente también. Y hemos conocido en ese trabajo de recuperar a una nieta de dos personas que están descansando allí en nuestro cementerio británico. Ella es Natalia Aguirre, se vino ahora este domingo para conversar con nosotros y contarnos cómo es la historia de Alfredo Burguín y Delia Maldonado, sus abuelos que están allí en el cementerio británico. Natalia, muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, a Luz y a todos por ofrecerme esta oportunidad de contar la historia. Es que me pareció súper simpática. Contanos cómo llega aquí tu abuelo inglés. Mi abuelo inglés llega traído, como muchos vinieron acá, con perspectivas de querer mejorar conocer América, como le decían. Claro. Y bueno, en ese momento él tenía un tío viviendo en Argentina que se dedicaba, en esa época no existía la inseminación artificial. Ajá. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban caballos, vacas y otros animales de acá a Inglaterra para que se reproduzcan con las mejores, claro, y viceversa. Uh-huh. Y bueno, en una de esas idas, mi abuelo, desde los 9 años que trabajaba en la mina de carbón, porque en la localidad donde él nació y se crió, eran de minas de carbón en Inglaterra. Y bueno, ya con más o menos 21 años, que fue cuando dijo, bueno, basta. A los padres le dijo, me voy a conocer América. Decidió venirse en el barco con su tío acá. Bueno, obviamente paró en Buenos Aires, que es donde llegaban todos los barcos en ese momento. Trabajó de lo que pudo, qué sé yo, hasta que en un momento consigue trabajar en la Shell, en la refinería Shell. Uh-huh. Ahí inició, no tenía estudios universitarios, ni mucho menos, sí. Los estudios básicos, pero era una persona, como lo que me cuentan, porque yo lamentablemente toda la historia la vivo como propia, pero no lo llegué a conocer porque lamentablemente murió antes que yo naciera, pero bueno, por lo que el relato familiar. El relato familiar fue de mi abuela, y bueno, llegó acá a la Argentina, bueno, consiguió trabajo en la Shell. Y en la Shell se usaba mucho que llegaban artículos, folleterías le decían, pero en realidad eran libros. Libros, diarios. Diarios, los cuales él se empezó a instruir, a leer, a interiorizar, hasta llegar a ascender y estar hizo carrera en esa refinería. Acá en Santa Fe, cuando él llegó en el año 27 más o menos, uh-huh, había... Santa Fe no es obviamente lo que es ahora, y había un lugar que se llamaba el Horse Hall, si no sé si lo pronuncio muy bien, que digamos, y bueno, ahí es donde se reunían la mayoría de los ingleses a charlar, como tipo club. Había una comunidad que se reencontraba. Una comunidad que se reencontraba, uh-huh, ahí. Bueno, resulta ser que mi abuela, la mamá de ella, o sea, mi bisabuela, era escocesa. Y entonces, mal que mal, iban a esas reuniones, y allí es como que se han cruzado, se ve evidentemente alguna que otra mirada. Uh-huh. Y bueno, y así fue como se conocieron. Y la parte más romántica de todo esto fue que se enamoraron tanto que mi abuelo le dijo, bueno, en un castellano obviamente, por lo que me dijeron, muy trabado, uh-huh, te regalo este libro, que era un libro en ese momento de primer y segundo grado de inglés, de Inglaterra. Claro. Y le dijo, cuando vos aprendas este libro, nos casamos. Mi abuela al mes hablaba mejor que todos los británicos del planeta. Se quería casar sí o sí. Con amor a primera vista. Amor a su Alfred, uh-huh, que fue el gran amor de su vida. Para mi abuela fue
fue todo él. Claro. Y bueno, y de ese amor nacieron 2 mujeres que son mi mamá y mi tía, que actualmente tienen 81 y 84 años. ¿Y cómo fue, no sé si en el relato familiar está la historia para que la inhumación sea allí en ese cementerio británico? La verdad que lamentablemente acá no había muchas cosas de las raíces del... O sea, no había la iglesia, de la profesión religiosa de ellos, de los ingleses, no había nada. Entonces se enteraron de que estaba ese cementerio porque, por lo que me cuentan, que no sé tampoco si hay un grado de realidad, pero por lo que me contaron, es que en ese cementerio hay 2 o 3 tumbas que no tienen nombre, que no tienen nada, ni siquiera una placa, era una rayita, como una marquita que le habían hecho. Y por lo que le contaron a mi abuelo, eran marineros ingleses, que en esos barcos que yo te comenté al principio, lamentablemente terminaron su vida acá y fueron enterrados ahí. Fue como, por lo que dicen, el inicio del primer, lamentablemente, persona que falleció y enterraron ahí. Tiene que haber sido una comunidad grande para lograr en aquellos momentos tener una parcela identificada como cementerio británico. Y era una comunidad bastante grande y aparte de grande era muy unida, porque... Claro. No sé si era, no creo que haya sido tan grande. Yo creo que era más bien unida, muy. Claro. Y esa unión les ha dado fuerza. La unión en la vida, la unión hace fuerza. Tal cual, exactamente, tal cual. Así es. Yo, quería compartir con la audiencia esta historia de este lugar que se está volviendo a abrir las puertas a nuestra comunidad, y me parecía muy simpático este relato que nos había hecho fuera de los micrófonos de cómo tu abuela aprendió inglés interesadamente de manera tan rápida. Tan rápida, es así. Lamentable, sí, fue algo re lindo. Para mí fue re emocionante cuando me lo contaron, porque yo decía, cuánto amor, porque yo amo el inglés y me está costando horrores aprenderlo. Eso es amor de verdad, digo yo. Tal cual. Y la verdad que aprovecho la oportunidad para decirles que estábamos muy contentos porque fue una lucha para los poquitos familiares de lo que estábamos ahí, poder ir a visitar a nuestros seres queridos a un lugar por lo menos que puedas estar, porque fueron momentos, años atrás, era imposible. Nosotros me acuerdo que cuando yo quise ir hace muchos años atrás, teníamos que pedirle la llave a la persona que estaba delante en mesa de entrada del cementerio. Sí. Él nos acompañaba y nos dejaba, pero era tristísimo, porque uno tiene que, creo que es un lugar de que uno obviamente que no va feliz porque es donde está un ser querido, pero tiene que ser un lugar que agradable en el sentido de que digno totalmente. Y era, no sé si se puede decir una jungla o qué. Sí. Lamentablemente encima teníamos que estar. Teníamos a alguien que más o menos a veces lo mantenía y luchábamos contra eso, y también luchábamos contra, lamentablemente, las personas que se salteaban del otro lado porque... para vandalizar. Para vandalizar, como lo hacen con todo el cementerio, tanto el británico como el municipal, como tantos otros que están vandalizando. Pero era una historia que queríamos compartir en esto de ir recuperando nuestros espacios de la memoria, como este cementerio británico. Así que te agradezco muchísimo, Nati, que te hayas animado a venir y contarnos y compartir esta historia de amor de alguien que está descansando aquí en nuestra tierra santafesina. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme contar un pedacito de mi vida, de nuestra historia, de la familia. Gracias. Hablábamos así con Natalia Aguirre, una nieta que nos contó la historia de amor de alguien que vino a Inglaterra y se quedó aquí en nuestra querida tierra santafesina.